El funeral del cardenal Silva Enríquez refleja lo que él fue para nuestro país. Nunca la iglesia se vio más atochada de gente que en esos tiempos. La paz viene de la justicia, viene de la caridad y viene de la libertad. Nosotros no tenemos esto. Era nuestro cardenal y queríamos estar con él. Tenía esa cosa que uno no es lo que dice, es lo que hace. Y que sepamos vencer el mal con el bien. Que Él perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le llevó por cosas a la gente, los trasladó de ahí a la Victoria. El cardenal fue nuestra voz durante muchos años. Sangre de civiles y sangre de soldados, y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Logró salvar tantas vidas de chilenos en este país. La mano amiga que te la atiende sin preguntarte quién eres. Un hombre que se atrevió así a defenderlo. Gracias a él por la vicaría mis hijos se salvaron. Él se encuentra aquejado de una neumonía, la tercera neumonía durante este año, de tipo aspirativa. Además de una insuficiencia renal aguda que ha ido evolucionando con el transcurso de las horas. Su fase es absolutamente terminal, él se encuentra agónico, pero vivo en estos momentos. Yo quisiera transmitirle a todos los chilenos un mensaje de paz y de recuerdo, porque realmente don Raúl fue un hombre que marcó rumbo en este país durante largos años, que nos marcó a muchos. Tiene mucha fuerza, pero está muy mal. Está en coma profundo desde las 10 de la mañana. Y lo único que hay que pedir es que Dios se acuerde lo más pronto posible de él, porque no hay nada más que hacer. A ver, Raúl, amigo, el campo está contigo. Raúl, amigo, el campo está contigo. Raúl. No era que fuera Bosco, sino que tenía la cosa cazurra del campesino maulino. ¿Te fijas? Desconfiado al comienzo. ¿Sí? Aquí yo no soy el campesino que viene aquí, que se puede meter en la boca por cualquier cosa. Entonces esa cosa como de resistencia. Pero cuando ya se abría, tenía también la cosa vivaz, la cosa de pescar al vuelo las cosas. Entonces era muy rico conversar con él. Iba pasando por la calle Mapocho y había unos obreros trabajando en hoyos y alcantarillados que se hacen ahí eternamente. Los obreros me vieron y uno de ellos me dijo, el 4 de octubre ahí va a haber elecciones presidenciales, me dijo, el 4, padrecito,
El padre Baeza, que es el vicario de Pastoral Obrera, nombrado por un arzobispo de Santiago que ya pasó, él me ha pedido que venga a hablarles a ustedes. Yo le dije, pero si estoy cojo y viejo. No, me dijo, si usted no habla con las patas, así que venga hablando. Era un hombre muy sencillo, pero muy serio. La gente se arrodillaba para besarle la mano, el anillo. Llegó al lado mío, me dio, yo sin conocer el protocolo de la iglesia en esa época, le di la mano como la damos nosotros los campesinos. Me miró, se sonrió con una sonrisa paternal que hasta ahora no olvido. Tuvo muy presente precisamente el derecho de los más pobres. Por eso él no es solamente una figura de la Iglesia Católica, es una figura de Chile, y más allá de Chile, una figura de los derechos humanos. Un hombre que quería para nuestro país una iglesia comprometida con los más humildes, con los más sencillos, y que lo demostró, siendo él el primero en ponerse al servicio de los más sencillos. Si es el tipo de iglesia que él quería, una iglesia que trajera a todo el mundo, no una iglesia que estuviéramos encerrados dentro del templo, sino que en la calle. Me aflige que toda la acción que hemos hecho todavía no haya dado el fruto de justicia, el respeto al derecho, el respeto a los derechos humanos, el respeto al pobre, al hombre de esta tierra, al pueblo de Chile. Lo que encuentro admirable de este viejo es que en su vejez fue capaz de sintonizar con el grito de Jesús a través de los derechos humanos. Monseñor Silva fue acompañado desde Valparaíso hasta Curacaví, límite de las dos provincias, por devotos y entusiastas feligreses. Monseñor Raúl Silva pasa a ser así el octavo arzobispo de Santiago desde la creación de la diócesis. Multitudes esperaban su paso para acompañarlo hasta el templo metropolitano. Entonces, él llega con todo un movimiento de transformación que está iniciando Juan XXIII, el Papa. El 23 de mayo del 61 me llamó por teléfono el señor Nuncio y me dice, mañana, día de María Auxiliadora, sale en el Observatorio Romano su nombramiento de arzobispo de Santiago. Yo le contesté al Nuncio que Dios lo perdone, señor Nuncio. El pueblo chileno recibió en la persona del cardenal Raúl Silva Enríquez una evidente prueba de su paternal bondad al exaltar al actual jefe de la Iglesia chilena. Raúl Silva Enríquez asume como cardenal en 1962 y participa activamente en el Concilio Vaticano II. Este cónclave trae nuevos aires a una iglesia que necesitaba volver a acercarse al pueblo. La iglesia, por sus situaciones históricas, aparecía como una monarquía en que en la cumbre estaba el Papa, obispos, sacerdotes, la jerarquía, y abajo estaba el pueblo. El concilio hizo como se decía, una revolución copernicana. Dio vuelta el triángulo y dijo, la iglesia, primero que todo, es un pueblo de iguales. Él decía permanentemente, el Papa Juan me hizo obispo, arzobispo y cardenal. Entre ellos se forjó una amistad muy importante. El Papa Juan XXIII quería cambio, el cardenal Silva también fue un campeón de los cambios en el concilio. A mí me pareció que debía hacer la reforma porque teníamos muchas tierras y no estaban en poder de los obispados, sino que las arrendaban. Y las condiciones de nuestros obreros campesinos no eran mejor que las condiciones de los obreros campesinos de Chile entero. Entonces nosotros estábamos predicando el que debía estar en mejores condiciones y no lo hacíamos. Paralelamente, porque en esto la historia es bien convergente, digamos, en que Alessandri inicia la primera reforma agraria, la que se llamó el macetero,
pero detrás ya viene Frei, viene la democracia cristiana, la revolución en libertad y todo este proceso que conocimos en los años 60. Consulté a las instituciones que tenía que consultar, al consejo de administración que tenía el arzobispado en esa época. En el consejo me dijeron que no debía hacerlo, porque los bienes habían sido dados a la iglesia y no para que yo los distribuyera a los campesinos. Tenía que consultar al cabildo, el cabildo me dijo que no, por la misma razón. De modo que yo llevaba 2 no, y así presenté el problema a Roma. Y hablé con el Papa Juan, le expliqué lo que pasaba y la situación en que estaba. Entonces el Papa me guiñó un ojo y me dijo, hágalo, yo lo ayudo. De esas figuras que entran justo en la historia, ¿no? Como en el teatro, entran en la escena en el momento preciso, pero además activan esa escena, ¿no? La hacen estallar. Todo lo que habíamos soñado en tiempo del seminario, todo lo que la Revolución en Libertad había planteado Frei, aquí veíamos como una posibilidad pastoral de un testimonio de una iglesia que se sumaba a los cambios sociales y políticos de América Latina. Muchachos del sur, vamos a levantar la condición de la agricultura chilena para que la tierra chilena alimente al pueblo de Chile. El gobierno, sin esperar la dictación de la Ley de Reforma Agraria y bajo el amparo de las disposiciones de la Ley 15.020, ha iniciado ya la reforma. La iglesia hizo un trabajo buscando, de la perspectiva de ellos, las mejores personas que creían para hacer este experimento, que en el fondo era un experimento para la época, porque estábamos al lado de los grandes terratenientes, que eran 4 o 5 dueños de todo Pirque, y meterle 16 personas que tuvieran su pedazo de tierra era impensado para la época. Estamos en la cooperativa campesina Los Silos, creada por el cardenal Raúl Silva Enrique en el año 1962, que hizo la reforma agraria de la iglesia. Usted, señor cardenal, ha plantado el árbol del Instituto de Promoción Agraria, el Instituto de Pastoral Rural, Pastoral Obrera, Pastoral Juvenil, Fundación para el Desarrollo, Sociedad Comercializadora Nacional, ILADES, Cáritas y tantos otros. Son árboles que han dado muchos frutos. Pero el árbol de la reforma agraria de la iglesia es el que más fruto ha dado dignidad al campesino, devolviéndole su condición de ser humano. Lo que más me recuerda fue una frase del cardenal Raúl Silva Enrique: al hombre, cuando se le trata como hombre, responde como tal. Quisiéramos comunicar que a las 13:45 dejó de existir el señor cardenal Raúl Silva Enríquez. Inmediatamente el gobierno decretó 5 días de duelo nacional y al mismo tiempo comenzaron los preparativos para rendir el último homenaje a quien fuera en vida el cardenal del pueblo. Como primera medida se determinó que un cortejo fúnebre lo trasladaría desde la casa de reposo donde dejó de existir hasta la iglesia de la Gratitud Nacional. Esta procesión partió algunos minutos pasadas las 17:30 horas en medio del saludo de cientos de niños y de personas que se congregaron en las puertas de la casa de reposo para dar un último adiós a quien fuera el padre Raúl, la voz de los sin voz, el cardenal del pueblo. Porque soy católica y tengo que despedirme porque fui a bautizar con él. Ayudó a mucha gente sin mirar colores cuando lo necesitamos. Fue muy bueno con los pobres, siempre lo ayudó mucho, por eso y ahora yo le vengo a agradecer todo lo que hizo. En un gran agradecimiento que durante la dictadura logró salvar tantas vidas de chilenos en este país. Gracias a él por la vicaría mis hijos se salvaron.
Durante el gobierno de la Unidad Popular, el cardenal promueve un constante diálogo en medio de una creciente polarización en el país. Él trató todo el tiempo de ser nexo, de ser eslabón de unión. ¿Te fijas? Tenía sus ideas clarísimas por dónde venía la mano. ¿Te fijas? Estamos en una hora dramática para Chile. Lo hacemos por ser fieles a Cristo y a nuestra patria. Hablamos en nuestra condición de obispos de la Iglesia Católica porque creemos tener una obligación especial de hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos. Pero ya en las postrimerías del gobierno, en el 73, digamos, por ahí por agosto, Allende intenta negociar con la democracia cristiana y entonces el cardenal acude a Elwin, que era el presidente de la democracia cristiana, ¿no? Y Elwin acepta. Tienen una comida los tres solos en su casa y eso es todo, no hay más. En realidad, después de esa reunión parecía que las cosas se iban a arreglar. Pero la impresión que yo tengo es que el presidente no pudo realizar lo que había deseado, a lo menos lo que manifestó allí. Y no se cumplieron las condiciones que se habían establecido. Se damos cuenta de que su prédica no estaba dando los resultados que él quería. Que había aquí, decía él, que se desarmen, que desarmen las manos, pero también desarmen los espíritus. Ámense, no busquen más las confrontaciones. Pero el país estaba cejado. Teniendo presente, primero, que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad. Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas. Sangre de civiles y sangre de soldados, y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Pedimos respeto por los caídos en la lucha, y en primer lugar, porque fue hasta el martes 11 de septiembre presidente de la República. Pedimos moderación frente a los vencidos, que no haya innecesarias represalias, que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que hoy han sido derrotados, que se acabe el odio, que vuelva la hora de la reconciliación. Confiamos que los adelantos logrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina no volverán atrás. Inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. El pueblo está contigo, Raúl, abrigo, el pueblo está contigo, Raúl, abrigo, el pueblo está contigo, Raúl. Creo que salvó muchas vidas humanas, creo que iluminó caminos, creo que evitó que muchas personas optaran por la vía de la violencia. Que si en algo lo podemos identificar a él, es que fue el cardenal del pueblo en una defensa pero intransigente, valiente, decidida por los derechos humanos. Mucha tristeza porque se va un gran hombre de nuestro país, un hombre que siempre pensó en todos los chilenos y supo estar al lado de los más necesitados en el momento más negro de la historia de nuestro país. La primera señal de la tensa relación que tendría la Iglesia con la dictadura militar fue la disputa por el lugar donde debía realizarse el Te Deum del 18 de septiembre de 1973.
Los militares querían que el Te Deum, el 18 de septiembre, se hiciese en la escuela militar, a lo que el cardenal no aceptó. Finalmente se concordó en hacerlo en el Templo de Gratitud Nacional, en Cami, de los Salesianos. Exactamente a las 11 de la mañana y 5 minutos, como ustedes pueden apreciar, llegan los integrantes de la Junta de Gobierno que concurren a este Te Deum. En primer lugar, para, junto con todas las iglesias de Chile, orar por la paz y la reconstrucción de nuestra patria. ¿Alguna opinión sobre la moción? Bien. Fuera del expresidente de la República, Eduardo Frei. Bien. No tenemos palabras con que agradecerle a la Fuerza Armada de Chile de habernos salvado de la garra del comunismo. Estamos todos a punto de perecer, dada la organización paramilitar que ellos tenían organizado, como ustedes han visto. En nombre de todos los que creemos en Dios y por eso respetamos al hombre, quiero interpretar el sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. Venimos aquí a orar por los caídos y venimos también y sobre todo a orar por el porvenir de Chile. La gente como el cardenal y otros líderes políticos sabían que esto iba a ser durísimo si había un golpe de Estado, que no iba a ser un golpe blando. No, eso lo sabía cualquier dirigente de alto nivel, digamos, incluyendo el presidente Allende. Lo que hizo el cardenal fue un intento de ofrecerle al régimen militar un trato, digamos, que le permitiera irse desprendiendo de los presos políticos, no tener estadios nacionales llenos. Entonces él trató de ser lo más gentil, si tú quieres, con el gobierno en los primeros, sobre todo los primeros 2 años. De hecho, el Papa Pablo VI quiso enviar una carta de condena al golpe de Estado y él personalmente le pidió que no lo hiciera, porque si lo hacía, si el Papa hacía esto, significaba que se declaraba más o menos que la guerra entre la Iglesia Católica y el gobierno militar. Tras el golpe militar, en octubre de 1973, el cardenal Silva Enríquez, junto a las iglesias cristianas y a la comunidad judía, crean el Comité Pro Paz para la defensa de los perseguidos políticos. El cardenal va al Estadio Nacional ya lleno de presos políticos, y les dice: quizás ustedes no me conocen, me llamo Raúl Silva Enríquez, soy el cardenal arzobispo de Santiago y quiero ponerme al servicio de ustedes. Quiero servirlos. No importa a qué partido político, de dónde sean, son seres humanos al cual yo necesito. Si puedo ayudar, tengo que ayudar. Rápidamente el gobierno descubre que esta forma de estructurarse es una debilidad, porque si tú vas atacando iglesia por iglesia, al final vas a terminar desarmando el grupo, digamos, y eso es lo que hace. Y ahí Pinochet le exige al cardenal cerrarlo. El cardenal se niega, pero empiezan a detener gente del comité y el cardenal dice: yo no puedo aceptar que detengan a mi gente, por lo tanto lo cierro, pero advierto que voy a crear una vicaría que depende de mí. Él, como arzobispo de Santiago, le dijo al presidente: señor presidente, cuando usted tenga alguna queja me la da a mí. La Iglesia Católica tenía un estatuto especial, ¿no? Las leyes chilenas no las afectan de la misma manera que a todos los chilenos, y viceversa, hay disposiciones de la Iglesia que son intocables para el gobierno chileno. Significaba que la Iglesia tenía un estatus, una capacidad de protección mucho mayor al final que el Comité Pro Paz. Y por eso la vicaría es un organismo muchísimo más vigoroso, aun cuando uno podría decir que el Comité Pro Paz fue mucho más valiente, ¿no? Porque estaba más solo, eran los primeros años.
Hay que recordarse que el 74 y el 75 fueron los años más duros de la DINA. Ya las denuncias que se tenían de todas partes y que las denuncias se recibían ¿dónde? En la única posibilidad que tenían era a través de la iglesia. Los demás, los partidos políticos, todas las organizaciones sociales habían sido desmanteladas, los sindicatos también. La iglesia no. En mi caso tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren Roja, de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo, de 21 años, a mi otro hijo Luis Emilio, de 29 años, dirigente sindical de la Universidad Técnica del Estado, a la esposa de mi hijo, Naldi Rosa Mena, de 21 años, embarazada en 3 meses en los momentos de su detención, que fue el 29 de abril de 1976. Nosotros lo que hicimos, sin la vicaría no lo podíamos haber hecho. Y yo creo que al revés, ellos tampoco podrían haber recibido aquello si no había toda esta cura, monja y laico en las periferias de Chile. Y el cardenal estaba detrás de esto. En otros países esto no pasó, ni en Argentina, ni en ninguno de los países vecinos pasó, donde el rol de la iglesia estuvo al lado de las víctimas. Yo tengo a mi hijo Agustín Martínez Mesa, desaparecido 3 años y medio. En el caso está detenido y desaparecido mi hermano Agustín Martínez Mesa, que desapareció el 1 de enero de 1975, actualmente lleva 13 años. En mi caso es mi hermano Jorge Gerardo Solovera Gallardo, en este momento tiene 30 años y el 30 de julio recién pasado cumplió 2 años de desaparición. La mano amiga que te la atiende sin preguntarte quién eres, si a qué partido político, a qué religión pertenece, nada. Ahí en la vicaría solo sabía que estábamos sufriendo, que habían sido detenidos y que con el conocimiento que era una cruel dictadura. Nosotros como curas obreros estábamos muy vinculados a los perseguidos y él hizo exactamente lo que había que hacer, escuchó, creyó y actuó. Muy propio de él, un hombre de acción. Hoy en esta iglesia catedral hemos encendido una luz de esperanza en medio de un mundo que busca claridades. Continuaremos caminando al resplandor de esta luz para que nuestras acciones e inspiraciones, nuestros proyectos y deseos renueven la esperanza entre los oprimidos del mundo entero. Cada 25 de noviembre encenderemos la llama de estos cirios para unirnos de nuevo, como hoy, a renovar nuestro compromiso de luchar para que todo hombre tenga el derecho a ser persona. En 1978, Chile es la sede del Simposio Internacional de Derechos Humanos. En los días previos al encuentro, la Vicaría de la Solidaridad recibe la denuncia del hallazgo de 15 cadáveres en la localidad de Lonquén, que corresponderían a campesinos de la zona, hasta ese momento detenidos desaparecidos. El impacto de los hornos de Lonquén es muy fuerte. O sea, de los momentos así significativos que le tocó vivir a la Vicaría, yo creo que ese descubrimiento en octubre, noviembre del año 78, cuando estábamos culminando el Año Internacional de los Derechos Humanos y estábamos por empezar el simposio, fue muy brutal. Por una casualidad de un viejo minero que busca a uno de sus hijos que había sido detenido o había desaparecido hacía 4 años, se encuentra con los hornos, encuentra que hay restos humanos y además nos dice que arriba de una meseta muy cerca también hay cuerpos botados. Y efectivamente se comprueba que hay muchos cuerpos. Imagen del horno de esta abandonada mina de cal cerca de Talagante, donde se han encontrado hasta este momento 4 cadáveres ya. Y era un terreno pedregoso en el cual era imposible entrar gateando, había que entrar de espalda.
Entonces no teníamos ningún implemento excepto unas bolsas de basura que llevamos. Me las pusieron a la entrada y me empujaron. Yo con la cámara acá y un flash. En esa época las fotos eran indesmentibles. Eran pruebas para los tribunales. Entonces el temor que nosotros teníamos como vicaría era que estos tipos dijeran, el servicio médico legal, podían decir que esos cadáveres eran del siglo pasado. O qué sé yo, 50 años antes. Pero ojo, estaba la ropa moderna, o sea, los jeans, las camisas. Entonces el testimonio y la fotografía era vital. Porque cuando me tocó hacer el trabajo de registrar los rostros de la gente, digamos, que desaparecía, había una camisa bien especial que es de los tiempos de los hippies. Yo lo de los Maureira la tenía. No había ni una otra camisa parecida. Primero revelé, ¿cierto? Hice las copias, fui al archivo, saqué la foto de la camisa del Maureira y la comparé con la camisa que yo... Además, un primer plano como esto, sí, debe haber sido tal cual. Se veía nítidamente. Así que nosotros supimos el primer día que era la gente longiana. A partir de ese instante ya no se pudo seguir hablando de presuntos detenidos desaparecidos, sino que se tuvo que asumir que personas que fueron detenidas por fuerzas del Estado, nunca más se supo de ellos. El olor era terrible. Después del simposio se hace ya la denuncia formal los primeros días de diciembre de ese año, y nosotros en febrero del año 79 como agrupación hicimos una romería a los hornos de Lonquén. Nuestro Dios y Padre de misericordia hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores. Él quiere que no devolvamos a nadie mal por mal y que sepamos vencer el mal con el bien. Que Él perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en septiembre del año 79 ya ahí se decide que se le van a entregar los restos a las familias para que los puedan enterrar. Se prepara una gran liturgia, una misa en la iglesia de San Francisco, si no me equivoco. Y estamos con las familias todas esperando a sus deudos, mientras abogados y un familiar de cada uno de ellos estaba en el Instituto Médico Legal y se espera y se espera y se espera, y al final nunca entregan los restos y los sacan por una puerta trasera y los van a enterrar, los van a tirar en una fosa común, todos revueltos, sin poder identificar ni que las familias pudieran cerrar una situación que fue una brutalidad más de la dictadura con estas familias que habían sufrido tanto. Fue la Vicaría de Solidaridad un paño de lágrimas para los perseguidos. Y yo creo que en eso la Iglesia cumplió su papel y el cardenal Silva tuvo un mérito muy grande. El papel de la Iglesia es ayudar al que sufre, sea quien sea. He dejado en las manos del Padre común de la cristiandad la renuncia de mi cargo. El Santo Padre me dio las gracias por ello, con lo cual yo dejo a su criterio el disponer de este cargo cuando a su juicio las necesidades de nuestra Iglesia lo requieran. Él presentó su renuncia a los 75 años. Y él me había confidenciado que él pensaba que el Vaticano se demoraría 2 o 3 años en aceptarla. Y me dijo, al cardenal Martí se demoraron 2 o 3 años, seguramente aquí demorarán lo mismo, porque ya se está terminando los plazos y yo quiero dejar bien encaminada la arquidiócesis después de este periodo tan convulsionado. No sé, mis queridos hijos, hasta cuándo yo seré el arzobispo de Santiago. Él en ese aspecto era un buen soldado.
sabía que tenía que entregar sus cosas a los 75 años, que tenía que cumplir con todas las cosas. A lo mejor no se esperaba que le dijeran que bueno. Y todos nosotros pensábamos que era lo que convenía a la Iglesia Católica chilena y a la sociedad chilena que él siguiese. Pero cuando le aceptan la renuncia, a él le cayeron las lágrimas. Le cayeron las lágrimas. Y no las escondió. Hay que pensar que era el nuncio de la época, Angelo Sodano. Es increíble que un trabajo que es de la esencia de la misericordia y la caridad cristiana, como es el trabajo que hacíamos en la vicaría, basado en la parábola del buen samaritano, absolutamente evangélico, nunca haya tenido la deferencia de visitar una vez siquiera la vicaría y la solidaridad. Millares de feligreses se congregaron en la Catedral Metropolitana para participar en un oficio religioso de reconocimiento y amor a quien estuvo a la cabeza de la Iglesia capitalina por 22 años. Ustedes me han agradecido más de lo debido. Yo quiero agradecerles a ustedes y creo que nunca podré agradecerles como debiera, porque he encontrado en ustedes corazones tan nobles, gente tan buena, cristianos tan sacrificados. Sois testigos, mis queridos hijos, del amor de Dios entre los hombres. Sois Cristo presente entre nosotros. Gracias. Cuando se habla del cardenal, hay que hablar de hechos de él y también de la evolución que él fue haciendo. Por eso me parece tan injusto, por decirlo menos, que tan rápidamente se le haya aceptado la renuncia al cardenal. A nombre de la gente, yo diría a nombre del gemido de miles de pobres que fueron perseguidos, atropellados, asesinados, que a un hombre que se atrevió así a defenderlo. La jerarquía de la Iglesia, digamos las cosas, tan rápidamente le haya aceptado la renuncia, cosa que no hizo con otro, me parece muy doloroso. No sé qué dirá Jesús de eso. Tras su renuncia, el cardenal se aleja de la vida pública. Pero en 1984 reaparece, cuando es asesinado el sacerdote Andrés Yarlán, en medio de una jornada de protesta nacional. Yo soy el padre Andrés, vicario del padre Pierre. Bueno, francés como el padre Pierre. A las 17 horas llegó hasta este sitio el cardenal Raúl Silva Enríquez. Luego de conversar 30 minutos con el padre Dubois, el cardenal Silva Enríquez respondió a algunas consultas. Me parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Está emitiendo su voto para presidente. En 1992,
Luego de realizar esporádicas apariciones, el cardenal Raúl Silva Enríquez se retira definitivamente de la vida pública cuando comienza a sufrir los efectos de la enfermedad de Alzheimer. La paz en su frente tenía una historia de humilde grandeza. Abel es el hombre que trae en su barro de Dios la nobleza, imborrable destino y justo derecho, semilla y espiga, granada en su presentes en este oficio religioso. Nos acompaña en esta mañana Matilde Burgos. Buenos días, Matilde. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Queremos darles la bienvenida a todos a esta transmisión conjunta de la televisión chilena. Queremos que nos acompañe en esta última despedida al cardenal Raúl Silva Enríquez. Hemos sido testigos durante todos estos días del enorme cariño que le ha manifestado el pueblo frente a su tumba, a su urna, perdón. Por eso hoy queremos invitarlos a todos los que están en las casas, los que están en regiones, a que nos acompañen a darle este último adiós a través de la televisión chilena. Yo creo que uno de los más grandes funerales que a mí me ha tocado asistir, de ver a un pueblo en la calle despidiendo a una persona de la cual todo el mundo le reconocía lo que él había hecho por su país. Los ex trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad presentan ese cirio que representó tantas veces el anhelo por la lucha y la defensa de los derechos humanos de don Raúl. Y también la pastoral de los trabajadores. A mí el momento que más me emocionó fue cuando cierran el ataúd y cuando lo sacan. Es porque es el adiós definitivo y cuando ya lo recibe el pueblo que está afuera y le empieza a tirar las flores y a gritar. No sé si se acuerdan el grito que siempre le decían, Raúl, amigo, el pueblo está contigo, y que él decía, yo sé que el pueblo está conmigo. Bueno, y ahí estaba el pueblo, y eso a mí me emocionó mucho. El funeral del cardenal Silva Enríquez refleja lo que él fue para nuestro país, lo que sigue siendo para nuestro país, porque es inolvidable el hombre. En que nunca la iglesia se vio más atochada de gente que en esos tiempos. Realmente es espectacular el testimonio, el tributo masivo que se le está dando al cardenal Raúl Silva Enríquez en las principales arterias. El funeral del cardenal Silva Enríquez no es que fuera apoteósico, sino que fue del corazón del pueblo. El pueblo lo siguió porque lo quería. Es decir, es bien increíble eso. Lo quería y le creía. Podía decir lo que quisiera. Y por eso lo seguía incluso cuando no entendía bien y estaba en posiciones antagónicas con él muchas veces. Quería ir más rápido y más lejos. Le hacía caso porque sabía que el tipo se estaba jugando. Para mí fue perder a alguien muy cercano. Y curiosamente aquí también está la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y la gente ligada a la cultura también salió a darle un fuerte aplauso, como podemos escuchar también moviendo sus pañuelos al cardenal.
Él está aquí presente. Tiene un santo ahí. Amo a la iglesia de aquí y ahora, la iglesia pobre de nuestro continente, teñida de sangre, repleta de gente, de pueblos cautivos, sin voz y derrotados. Amo a la iglesia de la solidaridad, que se da la mano en santa igualdad. Amo a esta iglesia que se acerca a la herida de su Cristo. Amo a la iglesia de los santos y de los pecadores. Amo a esta iglesia ancha y materna, no implantada por decreto. La iglesia de los borrachos sin remedio, de las prostitutas que cierran su negocio el trigo santo. Amo a la iglesia que va con su pueblo, sin transigir la verdad, defiende a los perseguidos y anhela la libertad. Amo a la iglesia del verbo duro y del corazón blando. Amo a la iglesia del derecho y del perdón, la iglesia del precepto y de la compasión, jurídica y carismática, corporal y espiritual, maestra y discípula, jerárquica y popular. No quiero una iglesia de aburrimiento, quiero una iglesia de ciudadanía, de pobres en su casa, de pueblos en fiesta, de espacios y libertades. Quiero ver a mis hermanos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Iglesia de un solo Señor y Maestro, iglesia de la palabra e iglesia de los sacramentos. Amo a la iglesia sincera y tartamuda, a la iglesia enseñante y escuchante, a la iglesia audaz, creadora y valiente, y a la santa iglesia convaleciente.